Este es un pequeño disclaimer. No soy psicóloga y no quiero imponer mi opinión personal. Así que disfruta del episodio, diviértete y desagüévate. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Por si no me conocen, me presento. Mi nombre es Daniela y sean bienvenidos al antepenúltimo episodio de esta temporada de Desagüévate Podcast. Como siempre, me encuentro con mis chicos de producción. Lancen su grito, por favor. Y además, como invitada especial, les he traído a mi mamá. Pero antes de presentarla con ustedes, quiero recordarles que se pueden suscribir al canal de Desahógate Podcast y activar la campanita para que cada vez que se publique un nuevo episodio se les avise. Además, recordarles a las marcas o auspiciadores que se quieran sumar al proyecto, pueden enviar un correo electrónico que estaremos dejando aquí en pantalla. Bueno, ahora sí, comencemos. Mamá, por favor, preséntate ante la cámara. Qué gusto tenerte acá. Bueno, es una sorpresa. Estoy encantada porque es algo muy especial para mí estar en este espacio que siempre veo, comparto y también te admiro mucho de la forma que llevas tu programa. Entonces, encantada de estar acá. Yo te admiro siempre, mamita, de verdad. Te quiero mucho, me siento muy feliz de que estés acá. Por ser uno de los últimos episodios del año, definitivamente quería hacer el espacio de Desahógate un poquito más personal, porque he traído a una de las personas más importantes en mi vida, por no decir la más importante, y quiero introducirla ante ustedes, quiero que la conozcan. Siento que han conocido muchísimo de mí en el espacio tanto auditivo, en Spotify, como también acá en YouTube. Les he traído invitados que han contado sus historias de vida, han contado sobre sus relaciones, han contado sobre diversos temas, pero este episodio siento que es un poco más personal porque van a conocer un lado de mí, el cual no había mostrado en redes sociales, que es literalmente presentarles a mi mamá, que además de ser una mamá increíble, es una artista espectacular. O sea, realmente la admiro. De hecho, ella fue mi principal motivación para estudiar y terminar mi carrera de actuación, aunque la carrera de actuación nunca termina, pero me refiero a mis primeros estudios de iniciación en el mundo. Y nada, estoy demasiado feliz de tenerte acá, mami. Bueno, tu nombre es Pilar Núñez, tú misma eres, preséntate ante la cámara, es tuya. Bueno, en realidad mi nombre es María del Pilar Núñez Ríos. Y bueno, provengo de una familia de un militar y una maestra. Y aunque los dos no eran artistas profesionales, sí eran muy adictos a la lectura, al canto y también a la recitación, ¿no? Y nos introdujeron un poco a ese mundo del arte, a la música, a través de los libros que nos compraban, los discos que nos compraban y algunas veces los espectáculos a los cuales me llevaban, ¿no? Uh-huh. Y también, como mi padre era militar, también a través de los viajes, ¿no? Me hizo conocer diferentes paisajes, personas, culturas, y eso me marcó para toda la vida. Yo me acuerdo que tú me has contado varias veces que has tenido que mudarte de ciudad en ciudad, que no podías totalmente establecerte en un lugar por tener que movilizarte por el trabajo del abuelo. Entonces, sí, cuenta un poco qué experiencias o qué vivencias o qué aprendizajes te llevaste de esto, porque no es fácil para un niño atravesar por diversas mudanzas durante la infancia. O sea, no puedes establecerte del todo porque necesitas literalmente como que estar al borde de si me voy o me quedo o qué onda. Bueno, al comienzo fue como un problema para mí porque me daba cierta como inseguridad, pero mi padre siempre estaba muy abierto a lo nuevo. Entonces lo vi a él como un pez en el agua y luego con el tiempo entendí que más bien eso era una habilidad que él tenía y que yo también podía tener. Entonces el asombro era lo que me legó, el asombro ante el mar o ante la montaña o de repente a un barrio muy pobre, a unas minas y luego a un deporte en un acantilado. Todo era novedad
y todo era lo que es la vida, o sea, transformación, cambio. Entonces, en algún momento pude sentir como que no, porque ya no veía a mis amigos, pero con el tiempo, cuando ya era profesional y trabajaba en un elenco y ese elenco se separaba, esa versatilidad de poder aceptar que la vida es así, cambio, me ayudaba a reponerme rápidamente de esas rupturas, ¿no? Y entonces fue más bien una facultad en vez de una pérdida. ¿Sí? Y creo que sobre todo el asombro y el descubrimiento que me daba este hecho, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Creo que es la mayor maestra que hay, y entonces los viajes que hacíamos con él eran eso, era el asombro ante una puesta de sol en la montaña, viendo la Bella Durmiente, o ver las orquídeas en la selva, o los peces dentro de una laguna, y los colores y los olores y el clima, todo eso me embebió de tal forma que ahora puedo ser un intérprete de todas esas sensaciones, ¿no? No, ha sido un regalo para mí más bien. Totalmente. Ahora, creo que no lo he mencionado al inicio del podcast, pero eres actriz. Mi mamá es actriz, es vocal coach, maestra, no sé qué más, cantante, escritora, todo. Todo lo relacionado a arte, hasta pinta bonito, cocina rico, o sea, es el combo completo. Así que, hombre, si están interesados. O sea, a lo que iba con todo esto es que realmente todo lo que ella ha experimentado, perdóname si asumo, pero creo que todo lo que has experimentado te ha servido para hoy en día literalmente hacer tu trabajo espectacular, que es el hecho de poder interpretar cada sensación, cada cosita. O sea, cada detalle diminuto lo has sabido como agarrar para poder hacer un trabajo tan detallado y perfecto y hermoso en la actuación, desde mi punto de vista. Y me parece que a pesar de haber pasado por situaciones complicadas, porque ser hija de un padre militar no es fácil, para empezar, para la situación en la que tú estabas y también tus hermanas. Entonces, también quisiera preguntarte en cuestión, ya cuando te tocó salir a explorar el mundo, tú ya eras una chica como, sí, yo ya sé, ya la tengo clarísima, que la actuación es lo mío, o te costó un poco entender que sí era lo tuyo, pero a lo mejor no eras muy abierta, no eras muy extrovertida. Sí, no, yo era una chica no introvertida, sino era una chiquivieja, ¿no? O sea, era un alma vieja. Entonces, todo lo que viví en la infancia, fui testigo de todo lo que viví, y mis ojos estaban abiertos a todo eso que vivía, e incluso podía sentir que yo ya había vivido en otro tiempo, ¿no? Podía ver la violencia, o muchas veces sentirme en soledad, o pasar situaciones peligrosas, pero mis ojos estaban abiertos y concentrados a ver en la profundidad de eso que estaba sucediendo. Entonces me preguntaba cosas, y a veces me decían, ¿por qué preguntas eso si eres tan pequeña? Por ejemplo, me preguntaba, ¿dónde he estado antes? O sea, que yo sentía que había venido de algún lugar. Y entonces todo me asombraba. Me asombraba cuando pasábamos de un lugar a otro, caminábamos así, me quedaba embelesada mirando cada detalle, el reloj, la cruz, la bajada de los baños acá en Barranco, veía casas, y todo tenía para mí siempre 1000 preguntas, y me quedaba asombrada ante las cosas. Entonces la gente pensaba que yo era o medio retardada, o que no sabía expresarme. Entonces, ante tanta belleza o ante tanta conmoción que me producían las cosas, era por una sensibilidad que tenía,
se burlaban de mí, entonces me decían, Pilar va a decir solamente todo, nada, y eso eran mis 2 palabras. Entonces pensaban que era tímida, que no iba a aprender a hablar nunca, y siempre era la última, entonces estaba dejada un poco a mi aire, ¿no? Para bien y para mal. O sea, porque los más importantes eran las mayores, las que corregían más, o las que castigaban más, y yo era simplemente, como me decían mis propias hermanas, un fantasmita, ¿no? Entonces, y yo sabía que era esa entidad llena de ojos y de curiosidad, de todo, y que no podía expresar la sensibilidad que me producía cada cosa, ¿no? Entonces, ante eso, pude darme cuenta desde joven, desde muy niña, que quería otra vida. Entonces, a los 6 años decidí irme de mi casa. ¿6? 6 años, entonces no sabía a dónde iba a ir, porque era mi fantasía ir a un lugar mejor. Entonces cogí una bolsa con algunas cosas y me fui. Entonces alguien le pasó la voz a alguien que vivía en mi casa y recuerdo estar pataleando con ese primo que me cargaba así en la cintura y diciéndole a mi mamá que no me dejara salir porque yo me quería ir. Pero yo quería subirme a un bus e irme por ahí, por algún lado, porque sentía que iba a ser mucho más feliz que en ese lugar. Y podía ver incluso a mi madre como si yo fuera mayor. Podía comprenderla a esa edad. Y ya quería irme. Y así crecí a la sombra de todos los que cantaban. Mi hermana cantaba, pintaba, recitaba, mi madre también leía los poemas, mi padre era un inventor, además que era militar, y tenía una voz y una sensibilidad y un cante hermoso. Entonces yo vivía a la sombra de esto, era como un fantasmita bebiéndome de eso, y eso me producía un descanso de otro tipo de violencias que había en ese momento, ¿no? Y entonces crecí a esa sombra aprendiendo, comprendiendo a mi hermana mayor. También sabía que le había pasado algo muy duro, pero nadie sabía qué cosa le había pasado, pero yo a esa edad intuía con una profundidad que algo le había sucedido. Entonces fui su sombra. Ella era realmente especial. Falleció hace unos años. Y creo que ella tenía la generosidad de enseñarme todo, cómo poner los trastes en la guitarra. Claro, en otros momentos era muy salvaje, entonces me subió a la primera bicicleta y que hasta ahora, después de 60 años, monto bicicleta. Ella, con la violencia, igual, me lanzó en la bicicleta, pero le agradezco que nunca tuve miedo a nada, ¿no? Me guió en ese camino del arte y también de la desesperación, ¿no? Y creo que el observarla y comprenderla y amarla como era, me hizo más sensible a la gente. Podía reconocer en esa mirada que tenía ella la mirada de otra gente que sufría. Ella fue mi maestra de empatía, digamos, con su dolor, con su rabia, con sus secretos, ¿no? Uh-huh. Y en ese camino de descubrir qué cosa quería hacer yo, vi que lo que más me iba era la aventura.
Y entonces comencé a seguir a ella y a mi padre en las excursiones que hacía mi padre. A veces también nos llevaba a los caballos y a la playa. Mi padre era un amante de la playa y nos llevaba así al acantilado del Salto del Fraile. Y entonces toda esta cosa de aventura, e incluso el hecho de que ellos pensaran de alguna manera que yo era la última hija mujer, que éramos 4, tenían la ilusión que yo fuera el hijo de la familia, ¿no? Entonces mi papá nos trataba también como a chicos, ¿no? Y a mí sobre todo. Y yo quería complacerlo en ser valiente y me llevó a muchas aventuras que después dejaron una huella en mí porque eran lugares peligrosos, eran situaciones que requerían de un valor, de una destreza física que él me iba midiendo, ¿no? Y era muy particular mi padre. Mi padre era muy gracioso, muy entusiasta, muy inventivo, muy celebrativo y tenía un don, ¿no? de estar y de compartir, una generosidad y a la vez ser como un niño, ¿no? Entonces me encantaba mi padre, me encantaba y le quería seguir los pasos en todo, ¿no? Entonces lo primero que hice en mi vida fue ser deportista. Y creo que el espíritu también valeroso que él tenía, ese amor a la patria que tenía, cada vez que yo competía en algo, en atletismo, en el básquetbol, sentía que cuando sonaba el himno nacional yo temblaba de emoción, ¿no? O sea, que para mí era una competencia, pero que tenía que ver con algo del honor, ¿no? Entonces, creo que hubiera sido esa mi vocación, pero hasta que me enamoré de las primeras imágenes de la televisión que recién se daban y que pasaban una película sobre la vida de Toulouse-Lautrec. Y cuando vi esa película, todas mis lecturas, porque yo estaba siempre en la biblioteca también, cada vez que viajábamos, mi estación era la biblioteca, entonces vi la película y vi la historia, y entonces me encantó el viaje en el tiempo. Y es ahí donde me enamoro de esta vida paralela, de ese poder con el cuerpo construir una realidad paralela. Y es lo que le da forma, de alguna manera, a esta sensación que yo tenía de otras vidas. Era como si en ese viaje que hacía la película yo podía estar en París. Podía estar entre esa gente que de alguna manera en algún sueño conocía. Y entonces es así que me empiezo a mover en el espacio siendo una adolescente y mi hermana me dice, ¿eso qué haces tú? Es teatro. Y te voy a llevar a la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y me invitaron a teatro y ahí cuando vi el teatro, el lugar físico, la materialidad del teatro, las luces, el oscuro principal, el inicial y esa luz que se posa sobre el actor con máscara y la casona vieja y los olores y otras vidas, dije, aquí pertenezco. Me parece demasiado emocional, como que todo lo que has dicho, empezando por mi tía Camucha, que yo, o sea, mi mamá, pues, como ya lo mencionó, son 4 hermanas y pues la mayor falleció hace unos años y ella siempre fue muy musical. O sea, si conocieran a la familia de mi mamá, realmente es muy artística. O sea, todas tienen algo de arte, todas, incluyendo ya los hijos de cada una. O sea, incluyéndome a mí, a mi hermano, a mi prima Abril, que le mando saludos si está viendo esto, María Elena. O sea, como toda la familia tiene eso. Y viene también de una sensibilidad que inevitablemente creo que el artista desarrolla en base a la vida, ¿no? En base a las situaciones que le tocan atravesar. Entonces,
yo admiro mucho, por ejemplo, la fortaleza que has tenido también en ese momento y también admiro muchísimo la valentía que ya tenías desde tan chiquita, desde tan joven, de decir, ¿sabes qué? Me quiero ir de casa, tengo 6 años, pero yo ya me siento vieja, como para poder irme. De igual forma también me parece muy duro el hecho de que no te hayas sentido lo suficientemente segura y que hayas pensado siquiera en tomar una decisión así siendo tan chiquita, sin tener plata, sin saber a dónde te iba a llevar la vida, ¿sabes? O sea, no tenías idea, pero ya sabías que ahí no querías estar en algún punto, ¿sabes? Y realmente admiro también muchísimo como la trayectoria en general de tu vida, porque yo sé, obviamente como hija, conozco mucho más detalles, pero de igual forma eso no hace que yo deje de admirarte. Ahora, cuando entraste al mundo del teatro y el mundo artístico en general, ¿cuál fue la realidad con la que te chocaste y no te esperabas enfrentar en ese momento? ¿Qué situaciones viviste dentro del teatro y hasta el día de hoy que te han parecido quizás injusticias o situaciones que nadie debería experimentar? Sí, yo creo que vivíamos en un momento en donde el director o el jurado o el profesor mismo, eh, la mirada de ese profesor era la mirada que tasaba al actor, ¿no? Y entonces él decidía como un juez si servía o no servía para eso. Y para mí fue muy aleccionador el hecho de que yo me presenté al teatro, a la escuela de teatro, y no ingresé. Sabía que yo no tenía ningún recurso, solamente era mi gestualidad lo que me llevó al teatro y ese mundo que yo vi en el cine, ¿no? En la película que estaba pasando por la televisión. Pero después la literatura que yo la había leído y cómo se representaba, eso no tenía el know-how y iba a ir a ese lugar para aprender. Pero yo no sabía que te preparaban por ahí, no sabía, simplemente lo leí y lo expresé y con la timidez que tenía me quedé sin expresar una situación que para mi edad no la había vivido. O sea, yo no había vivido la violación que decía el texto que le acaba de suceder en Fuente Ovejuna a Laurencia. Entonces no tenía la experiencia vital para ese texto tan fuerte. No podía comprender la magnitud. Entonces, cuando no ingresé, fue aleccionador porque dije, si no estoy acá, que este es mi lugar, ¿dónde voy? Entonces, yo había ingresado, teniendo 15 años, había ingresado a la universidad a los 15 años para entrar a la escuela de teatro. Entonces, otra de mis vocaciones era la literatura. Entonces, le dije a mis padres, voy a seguir esa carrera mientras tanto. Pero esos 2 años de estudios generales que fueron para mí una agonía, me sirvieron como una base académica de hábitos, conocí los mejores profesores, conocí mis colegas, mis compañeros, y me inicié también con ellos en lo que era un movimiento de poetas. Entonces, no fue un tiempo perdido, porque justamente ahí recibí la formación que le hace falta a un actor también. No solamente en las tablas se aprende, sino a través de la literatura, de la lectura, de la psicología, de la filosofía. Entonces, pasados esos 2 años, me volví a presentar y me dieron el mismo texto y alguien así en la oscuridad me dijo, ¿te puedo preparar? Y en realidad lo que hizo fue como tocar la fibra que me habían lastimado en ese primer examen. Entonces me dijo,
tú estás aquí y ahí está toda la gente que te hizo daño. Y tú les estás reclamando. Y yo visualicé al jurado. Y entonces, cuando entré al escenario a dar el examen, le dije a cada uno todo el dolor que me habían producido. Entonces, el jurado dijo, mira para allá, por favor. Porque era tan fuerte la emoción que yo sentía, o sea, todo lo que había almacenado durante años con mi mirada. Todo lo que había vivido en ese momento explotó. Y entonces entré con el primer lugar. Y entonces en ese momento dije, ellos no son Dios. No tienen rayos X. No son Superman. Ni nadie humano me va a quitar de este camino. Porque si ellos no han sido capaces de adivinar y se creen Dios, se creen el juez, se creen que ellos tasan el oro y dicen, este es oro, esto es plata, es mentira. Yo sí siento dentro de mí ese oro y esa plata. Esa es mi vocación. Y aunque me digan lo que me digan, y lo que siguió de toda mi carrera fue, qué tímida eres, no se te escucha, mejor dedícate a otra cosa. Yo soy muy sincero, te voy a decir que en esto no vas a triunfar. Yo escuchaba todas esas chácharas que me iban diciendo en el camino, que intentaban desanimarme. Y dentro de mí ya no escuchaba eso. Solamente recordaba lo que había sido para mí, dejar ese espacio que para mí yo había nacido en ese lugar, en otro tiempo. Y nadie me iba a quitar de ese lugar. Para mí era una cuestión de vida o muerte. No era un simplemente voy a dedicarme a esto porque esto me gusta. Entonces, había una serie de condiciones también que yo arrastraba de justamente toda esa infancia, ¿no? Toda esa violencia presenciada, todo eso. Entonces tenía los ojos que se me movían así, tenía nistagmo, y que en el teatro tú no puedes tener nistagmo porque tienes que mirar de una manera fija a la otra persona. Pero del miedo que había vivido tanto, esas pupilas batían así. Y nadie me llevó al doctor. O sea, yo fui al doctor y le dije, doctor, ¿qué hago? Porque quiero dejar de vibrar mis ojos porque me quiero dedicar a esto. ¿Qué hago para tener una mejor postura? O tenía los pies planos. Estos ejercicios. Y me impuse todo lo que tenía que imponerme para quedarme en el lugar que yo sentía que era mi lugar en la tierra. Entonces mis padres me daban para el pasaje, pero yo iba al doctor. Me dijo, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro, y eso lo hice. Y en silencio, porque todas las clases eran, más fuerte, Pilar, no se oye, así como vas a llegar. Esto, lo otro. ¿Qué tal desmotivación, no? O sea, todas las cosas que tuviste que, por decirlo así, tratar para poder estar en tu lugar y que nadie te sacara de ahí. Porque para empezar, el tema de los ojos, que es muy importante, o sea, desde el momento en el que entras al teatro, te dicen la mirada te cuenta todo. La mirada te cuenta una historia, la mirada te cuenta una emoción, la mirada es como la acción, por decirlo así, o sea, como que representa lo más importante que necesita mostrar el actor, ¿me entiendes? O sea, es lo más importante. Si no, o sea, ¿tú cómo le crees a un actor? Por la mirada, pues. Porque lo ves a través de, por ejemplo, películas. Cuando ves una película, ¿qué es lo primero que le ves al actor? Los ojos. No me vas a decir que si está churro, ¿no? Ya, bueno, ya. Chicas que están buscando hombre, ¿me entiendes? Pero a lo que me refiero es que realmente lo más importante es la mirada. Tú tenías esta complicación. Después que tenías una voz bajita, tuviste que también trabajar en ella. Después lo del pie plano. O sea, todo eso, o sea, son muchos detalles que son parte de ti
que de todas maneras necesitas involucrarlas al momento de encarnar un personaje y dedicarte a la actuación. Entonces, me parece increíble la resiliencia que has tenido para poder atravesar todos esos temas. También el que te dijeran que no una vez. O sea, chicos, imagínense que literalmente ingresan a o intentan ingresar a una universidad, hacen el examen y no lo pasan para la carrera que ustedes quieren estudiar y la carrera que ustedes sienten que es para toda su vida. En este caso, mi mamá, siendo tan joven, ya sabía que eso era lo que quería, pero le dijeron que no. Y que se haya arriesgado por una siguiente vez y que hayas literalmente entrado con el primer puesto también es una admiración. O sea, o sea, me deja literalmente asombrada, porque no es nada fácil todo lo que has hecho para poder llegar a eso. Ahora, estando ya en el teatro, ¿qué cosas viste que no te gustaron tanto? Porque si bien es cierto, yo siento que el teatro y la actuación y el mundo artístico es básicamente tu trabajo de la vida, del sueño, de todo, pero al mismo tiempo, ¿qué cosas sientes que son como tapaderas? O sea, ¿qué cosas detrás del teatro y del mundo artístico sientes que hay? Yo te digo una, por ejemplo, como para ponerte un poco de contexto. Siento que no pagan lo que realmente merece un actor. Por ejemplo, en mi caso, comerciales. Hablando solo de comerciales. Bueno, es que son dos preguntas diferentes, ¿no? Una es en la formación, que es lo que uno pasa con abusos y situaciones, y otra cosa es Son que dos. es al interno, ¿no? Y otro es al externo. Y tenemos que entender que esta sociedad globalizada tiene una visión del arte que minimiza el arte. Como es una habilidad blanda, como no es una ruina, como no es una máquina, como no es un par de zapatos, no lo ve. Entonces es un servicio. Entonces, de ahí deduce que todo eso es fácil de hacer y que se puede hacer, cualquiera lo puede hacer con ¿no? Con una cámara o con un cuerpo bonito, y que no hay ninguna sabiduría en eso, ¿no? Entonces hay una gran ignorancia con respecto a lo que es el arte, ¿no? Y entonces en el mercado, ese producto, sobre todo en nuestro país, porque Chile, por ejemplo, exporta cultura, ¿no? No se invierte en eso, ¿no? Entonces no se le da esa importancia, y eso afecta no solamente a la política de macro, sino que esa política también decide la relación que tiene una escuela con sus alumnos. Ahora son facultades. Entonces, los estudios académicos sobre esta relación Estado, universidad o centro de formación y los alumnos habla de un alineamiento, ¿no? O sea que se produce actores para funcionar en un mundo del espectáculo, pero no de innovación y de experimentación. Y solamente se habla de un teatro, digamos, blanco, no se habla de un teatro cholo, peor, provincia, ya eso es folclore. Entonces ya hay un pensamiento colonial que se mantiene. Y entonces hay una desvalorización en general, primero de la profesión, porque no se sabe que se estudian 5 años, piensa, ¿qué cosa? Que estarán estudiando actuación nomás. No, el actor es un hombre culto, es un hombre como del Renacimiento, tiene que saber de escenografía, tiene que saber de maquillaje, tiene que saber de ubicación de proxémica, tiene que hablar, o sea, trabajar los niveles de interpretación de un texto, tiene que vocalizar, tiene que trabajar cada parte de su cuerpo, tiene que saber de historia del teatro para poder entender las obras. Tantas cosas que tiene arte y sociedad, ¿no? Pero eso no se sabe. Pues entonces, cualquiera puede decir que, no sé, Magali es una artista de la televisión, ¿no? Pero es una periodista, porque no siguió la carrera de actuación. O sea, seguir una carrera significa profundizar en eso y encima investigar los años que ya practicas, ¿no?
Entonces, cuando nos contratan para algo, están regateando como si fuera papas, ¿no? Entonces, ¿cuánto me das por un día de trabajo? ¿No? Tengo 100 soles, 30 soles. Y eso, agradece porque te van a ver en la novela, ¿no? Y hay gente que acepta, ¿no? Jóvenes también que quieren, aunque sea de extras, porque quieren foguearse en eso. Tengo una pregunta ya con respecto a eso. Por ejemplo, han habido ocasiones en donde tú has trabajado gratis. Y eso yo ya lo sé. Porque en algún momento los actores pues hemos trabajado gratis. Pero ¿cuánto es lo mínimo que te han pagado por un día de trabajo? ¿Te acuerdas de alguna vez que tú dijiste por qué acepté o no aceptaste? ¿O qué propuestas, por ejemplo, hubieron mínimas? Mira, en mi época, cuando estábamos en la escuela, nos enseñaron una cosa que era, no podías trabajar en la televisión porque era un acto de prostitución. Porque era la escuela del teatro de la Universidad Católica dirigida por Ricardo Blume, donde se hacía teatro clásico. O sea, tú ibas a ser un actor de teatro clásico. Eras algo especial. Entonces, trabajar en la televisión significaba prostituirte, porque todo esto era salir con el jabón también en la propaganda, porque así eran las propagandas en vivo, y vender el producto y también tu arte, ¿no? Y nunca fueron tan buenos los guiones. Entonces, nos correteaban, o sea, no podíamos trabajar en eso. Y la gente que trabajaba eso, la sacaba. Entonces, yo estuve prohibida de trabajar en eso y me acostumbré a no trabajar en eso. Y cuando entré después al grupo de laboratorio de Cuatro Tablas, eso era ya imposible, porque era un tipo de teatro experimental, de laboratorio, donde se trabaja en la formación del actor, ¿no? Todavía mucho más hacia adentro. Era como una capilla, era como un laboratorio, pues. Entonces, la única vez que nos filmaron fue para una película que era sobre el grupo y el director nos hizo prácticamente, Mario Pozzi Scott, nos hizo prometer que no íbamos a grabar con nadie más. Y estuve 20 años sin grabar, 30 años sin grabar nada fuera de lo que sea algo de Cuatro Tablas. Yo me acuerdo que una vez le pregunté a mi mamá, si tú puedes ser famosa en la televisión, ¿por qué no sales en la televisión? Porque obviamente cuando tú mencionas de chibolo que tu mamá o tu papá es actriz, te preguntan, ¿cómo se llama? A lo mejor lo he visto en la televisión, porque validan el trabajo de un actor debido a su reconocimiento o a la fama que ha conseguido mediante medios, redes sociales o televisión. Y cuando yo mencionaba tu nombre me decían, ay, sí, creo que sí lo he escuchado, por decencia, ¿no? Porque en realidad tú no habías salido en proyectos televisivos como tal. No eras una actriz de televisión, eras maestra, ¿me entiendes? O sea, eres todavía, actúas en el teatro, tú eres literalmente una eminencia en el mundo del teatro, al menos acá en Perú. Traes una historia y un background así. O sea, si yo les cuento todo lo que ha hecho mi mamá, tardaría horas este podcast, pero a lo que me refiero es como la gente mide el arte por la televisión y, por ejemplo, tú todo este tiempo, o sea, bueno, todos esos años que estuviste, digamos, fuera de la televisión y fuera de los medios más populares para el actor, esto te ha permitido también realmente darte cuenta de que amas tu profesión y ya lo sabías desde el inicio, pero esto es asegurar más, porque es mucho más fácil sacar plata por la televisión y por comerciales y por algo, pues obviamente, valga la redundancia, más comercial que digamos en el teatro, donde en el teatro se invierte más, pero se paga incluso menos, ¿sabes? O sea, no sé si me equivoco, si algo le estoy diciendo mal me corriges, pero, por ejemplo, eso me parece fuerte, que realmente en esa época en donde estudiabas, que haya sido, y donde trabajaste también, que haya sido tan de que ustedes se me alejan de todos esos medios. Ustedes son actores clásicos.
Eso me parece súper fuerte, porque es elegir entre el pan de cada día, de cuestión dinero, monetario, o el pan de cada día del artista, de que me encanta esto, me fascina. Entonces era una decisión muy, muy fuerte, porque en ese tiempo me imagino que la tele era mucho más pesada económicamente, ¿o no? Sí, sí, o sea, siempre era un trabajo que era más remunerado, incluso actrices después entraron en la televisión y después se fueron a México. El mismo director nuestro, Ricardo Blume, trabajó después en muchas series, novelas y se afincó en México, ¿no? Pero mientras estudiabas en la escuela no podías distraerte de tu formación, ¿no? Y eso te quedaba así marcado, ¿no? Y creo que a partir de ahí yo creo que me interesaba mucho más investigar el tema de cómo un actor se forma y cómo va probando ciertos métodos para ir un poquito más lejos. Entonces me acostumbré a trabajar en grupo. El grupo era todo para nosotros, la comunidad, vivíamos también juntos, trabajábamos juntos y dábamos talleres para podernos mantener. O sea, no necesitábamos trabajar en ninguna otra cosa que no sea, y pensábamos los espectáculos juntos, aunque no estuviéramos juntos, todo era al lado de Mario Delgado y al lado de cada uno de los cuatro tablas, investigar, investigar, crear, investigar. Cada espectáculo era de investigación. Entonces, aunque con el tiempo no se aquilató todo ese dinero para tener un local o para guardar cosas, cada uno de nosotros es un tesoro viviente de esa investigación. O sea, yo lo que tengo puesto en el alma, esa es mi herencia, de cuatro tablas. Wow. Ahora, preguntándote un poco en cuestión proyectos que has venido realizando. Por ejemplo, tú entraste a la televisión. O sea, pero eso fue en 2022, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Creo que fue tu primera aparición televisiva en una serie como tal. Fue en Luz de Luna, me parece. Sí. Que eran los lentes. Sí, ese año justamente yo tengo, a través de los años, construí y creé 6 unipersonales. Porque los grupos dentro, o sea, los elencos dentro de cuatro tablas se iban rompiendo y yo me iba quedando, se iban rompiendo y me iba quedando, y cada vez que me quedaba recogía todos los fragmentos y hacía un unipersonal por la necesidad de sobrevivir. Y estaba produciendo la serie, el remontaje de estos 6 unipersonales o 4, y planchando mi vestuario me llamaron para un casting. Yo había decidido dejar de enseñar en la escuela, en la universidad, porque quería crear, o sea, nací para crear, no solamente para enseñar, porque enseñar me encanta y también me ha ayudado a aportar a mi familia, pero yo quería crear, entonces me dediqué a producir esos espectáculos y en ese momento que estaba planchando mi vestuario, porque el actor plancha su vestuario, limpia el espacio, actúa, recoge todo, etcétera, me llaman para un casting de Luz de Luna y así, planchando mi vestuario, me dieron las líneas y planchando mi vestuario interpreté el personaje de una madre que ha perdido a su hijo, se me cayeron las lágrimas mientras planchaba y me aceptaron en ese instante, así, terminé de planchar, di mi función y al día siguiente ya estaba trabajando. Esa noche me enviaron mi libreto, esa noche me amanecí con mi libreto, investigué sobre el duelo, investigué sobre los fantasmas, porque mi hijo iba a ser un fantasma, y entré a divertirme a la televisión. No me costó ningún eso, porque yo iba a trabajar con el mismo rigor que trabajaba en el teatro. Entonces, cuando yo he entrado al mundo del teatro, de la televisión, entré por un par de capítulos y estuve 20 capítulos. Y entonces los guionistas me decían, Pilar, te hemos escrito esto, prueba esto, ahora vas a volar en un avión, ahora vas a hacer esta aventura, acá te van a raptar, acá te van a pegar, acá tienes que llorar, acá tienes que esto y así. Y yo iba haciéndolo, iba aprendiendo cómo me miraba la cámara, o sea, cómo me veía, ¿no?
cómo me veía en ese momento, a esa edad, porque sí me habían filmado actuando en el teatro y era otra cara a los 20 años, ¿no? Entonces me estaba reconociendo de afuera. Yo nunca me quería ver, ¿no? Filmada. Incluso sí había filmado o en cine algunas cosas, pero nunca me quería ver. Pero la televisión me enseñó a verme, ¿no? Y entonces la gente me paraba en la calle y se conmovía y me quedaba fascinada porque decían, nunca me habían dicho tanto, qué maravilloso, o sea, pude sentir el dolor, yo también perdí a mi hijo Wow. y entonces fue muy agradecido ese papel. Y un día una actriz yo estaba preparándome para hacer mi escena, me dijo, cuidado, que tú no eres la principal, ¿ah? Tú eres secundaria, sí sabes, ¿no? No te concentres tanto, tranquila, o sea, no es que se va a acabar el mundo porque viene tu escena. Entonces yo pensé, si yo lo hago porque me divierto, o sea, me concentro porque quiero hacerlo, quiero vivir el personaje, ¿no? Quiero estar en esa abuela que está con su nieto y que ve en el nieto al hijo que se ha muerto y es lo único que tiene, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba que me hablaba y que no era la principal y que no era la principal y todos esos runrunes los he escuchado desde que inicié el trabajo en el teatro, ¿no? Entonces, no la escuchaba. Y en ese momento el director le calla a todo el mundo y me dice, Pilar, por favor, silencio, quiero que Pilar se concentre porque en esta parte ella tiene que llorar con el niño. Y entonces yo ya estaba lista, tranquilo, pueden hablar, pueden gritar, pueden decir lo que sea, porque yo ya estoy en ese punto, o sea, uno se acostumbra a concentrarse como si fuera la vida misma, pero estás dibujando un personaje que no eres tú, porque ese es el goce del teatro. O sea, vivir esa otra vida, encarnar esa otra vida. Entonces yo no escuchaba ya lo que decía, así se me caían las lágrimas, repitieron la escena y seguí en el mismo estado, y así, ¿no? Uh-huh. Igual en el cine. O sea que en el cine de repente hacemos la toma y es una toma difícil porque es una mirada que define toda la película y en esa mirada hay una mezcla de una anciana que está con demencia senil y a la vez es una anciana que ha sido mala en su juventud o ha sido cruel y esa mirada es de indefensión y también de maldad y esa mezcla es justamente una pintura difícil. Y entonces es maravilloso poder sintonizar esas varias emociones y mirar a la cámara y que cuando termine la escena todos los músicos, los técnicos aplaudan, ¿no? Y en una sola toma salió la escena. Entonces para eso es que uno estudia esto, para eso es que uno se concentra, para poder servir al otro a través de ese trance en el que entras y poder encarnar y poder hacer que la otra persona se identifique, que llore, que entre un poco en el patos, como decían los griegos, ¿no? En la conmoción, para que se limpien. El teatro y los espectáculos tienen esa carga terapéutica, ¿no? De sanar a la sociedad. Por eso es muy cruel decir que el teatro no hace nada, que no es nada, que no vale nada. Incluso los mismos actores dicen, ay, sí, porque nosotros, los actores no producimos nada, pero sí, el amor, el arte. No, es un trabajo que cuesta. Es un estudio que cuesta. Una concentración, una dedicación de desarrollar una sensibilidad a flor de piel de todo el cuerpo y sentir como adentro, afuera, en la cámara o adentro, en el interior, o sea, para poder como una especie de robot magistral moverte en el espacio sabiendo lo que haces, porque quieres llevar al otro a ese viaje, ¿no? Uh-huh. Totalmente, totalmente. Y me parece increíble porque justo yo hace un tiempo entrevisté a Sergio Armago, te mando un saludo si lo estás viendo, que él se graduó del ENSAT y o sea, él literalmente empezó en teatro y teatro y teatro y teatro hasta que le salió el proyecto de interpretar a Ernesto Pimentel en la película de Chabuca. Uh-huh. Entonces, él, por ejemplo, que viene también de las tablas y después lo pasaron a cine, él me cuenta que igual requirió un coach para prepararse y todo esto.
varios coaches, creo que de voz y de físico. Pero me parece increíble cómo puedes hacer, por ejemplo, la primera toma y que salga, ¿no? Pero es porque para eso te has preparado todo este tiempo. Para eso has estudiado, para eso te has roto el lomo, has literalmente entregado todo. Y me parece literalmente increíble. No tengo palabras para definir la admiración que siento por ti, madre. Pero también uno le pregunta al director, ¿no? Tienes que hablar mucho, compenetrarte mucho, porque él tiene la llave, o sea, a veces él mismo hizo el guión, a veces es biográfico, entonces le preguntas y le preguntas y le preguntas y él mismo se va sorprendiendo porque dice, qué buenas preguntas, qué buenas preguntas. Y porque tú necesitas todas las coordenadas para poder actuar. No es que baja el genio, sino es como que tú eres un forense, necesitas todos los elementos del crimen para poder reconstituir y crear eso que sucedió, ¿no? Claro, sí, totalmente. Ahora pasando a un lado más de madre e hija. Quiero conocer un poco tu lado de madre, aunque ya lo conozco bastante bien. Quiero que hables desde tu punto de vista siendo madre. Ya el de artista lo hemos conversado. Creo que la admiramos lo suficiente a mi madre por toda su trayectoria y todo lo que ha hecho. Pero ya esta es una más charla de madre e hija, creo yo. Quiero empezar la primera pregunta de cómo podías saber desde el momento 1, tú tienes 3 hijos, desde el momento 1 que querías ser mamá, o cómo para ti llegó la situación y en qué momento también, porque tú eres una persona individual, o sea, muy aparte de ser mamá, porque muchas veces definimos el concepto como, sí, bueno, mi mamá es mi mamá, pero tu mamá antes de ser tu mamá ha sido alguien y es alguien, y sigue siendo ese alguien, pero transformado porque ahora te tiene a ti. Entonces, quiero hablar un poco sobre esa transformación, porque cuando te vuelves madre algunas cosas cambian, sí, ¿no? Y son irreversibles. Entonces, quiero que me hables un poco sobre eso. Bueno, tengo que contextualizarlo porque yo pertenezco a una generación intermedia, ¿no? De gente que era primero, así, papá lo sabe todo, entonces el papá, la mamá, las hijas, y las hijas se tienen que seguir todo un procedimiento para que se casen y luego tengan sus hijitos, ¿no? Pero yo escogí otro camino, ¿no? Entonces, ya para mí ella no era la primera oveja negra de la familia, pero sí, ya a los 6 ya quería irme, y ya cuando entró a Cuatro Tablas vendo todo y me voy de gira con Cuatro Tablas y también quemo las naves y ya no regresé a mi casa por años. Entonces, yo con respecto a la sexualidad y luego las consecuencias, o sea, la maternidad era como una novata porque no era que todo esto era accesible, ¿no? O sea, que tú tenías que hacer todo un trámite para poder ir a una ginecóloga para que te explicara. Incluso los padres no le contaban a los hijos de qué se trataba el sexo, ¿no? Tenías que investigarlo o cuchichear con las amigas y ya, bueno, un poco en Niño y la Salud, en el curso del aparato reproductor y así. Entonces, a tumbos uno se iba enamorando y a tumbos iba encontrando la sexualidad y a tumbos incluso podía salir embarazada y a tumbos tenías que abortar, ¿no? Todo era tumbos. Entonces, en esa juventud en donde yo me sentía mucho más actriz que adolescente, que ser humano, incluso que mujer, lo más importante para mí era la carrera. O sea, todo era alrededor de mi carrera. Y como yo había sido una hija que era un fantasma, tampoco tenía una disposición a maternar, porque yo misma me sentía como una hoja en el aire. Entonces tuve que esperar muchos años hasta
enamorarme de un hombre que para mí fue muy importante en mi vida y que para mí fue el conocimiento del amor, como que ese es el que uno ha soñado, o sea, que tiene el olor, el sabor, el color, la voz y el corazón, como lo soñaste cuando escuchabas tu primera canción de amor. Entonces, es ahí que cuaja esta idea, pero es una idea y de pronto ya era una realidad y ya yo estaba en París, embarazada y dando a luz en París. Y en una situación muy difícil, porque mi vida siempre ha sido como una novela difícil. Entonces, en esa soledad, en ese parto que fue difícil, porque la doctora me abandonó en medio del final del parto y me desangré y casi pierdo la vida en esa situación. Entonces, criar a un niño con una anemia mayor y con una depresión posparto fue para mí una proeza. Poder sentirlo y en brazos tener que practicar mis líneas, practicar mis canciones y llevarlo en el hombro y luchar en esa Europa que ya venía el invierno, luchar para que me contrataran aquí y allá y juntar nuevamente dinero para poder regresar con mi hijo en brazos, ¿no? Entonces ha sido, como decir, heroico ese tiempo. Era mi compañero, era mi inspiración, pero acá en Lima la cosa era diferente. O sea, era 4 tablas, todo era 4 tablas para mí. Mi vida era el 4 tablas. Entonces en el teatro no te permiten llevar a los niños. Entonces para poder hacer las 2 cosas tenía que trabajar el triple, el cuádruple, trabajar en 11 lugares para poder dejarlo en una guardería y hacer teatro. ¿No? Después me convertí en padre y madre y era ese ritmo de trabajo. Entonces no podía saborear la maternidad porque tenía que ser padre, madre, proveedor y a la vez artista. Entonces yo diría que fue ya en la segunda camada con ustedes que tengo otra sensación, o sea, era la esperanza de ser protegida, de poder tener una familia. Y puse todo mi empeño en eso. Pero igual no podía dejar de trabajar porque también tenía que aportar a la casa. Entonces eran los embarazos y cargar con la barriga y seguir entrenando hasta el día antes de dar a luz y llevármelo en la cartera y dar las clases y eso y lo otro. Y el cuidado del primero, que mi hijo, el primero estaba delicado y los otros hijos, y tenía que sacar adelante y actuar y enseñar y aportar. Y nunca tuve a alguien que me dijera, Pilar, siéntate, cuídalos, yo te ayudo. Entonces, yo digo, los hijos son un proyecto. Y si no hay esa comprensión de ese proyecto, entonces no va a haber esa materialidad para realizar ese proyecto. Por eso es importante tener esa materialidad. Yo pensaba que poder hacer el teatro y criar a los hijos o producir para tener alguien, un ama que los cuide, ¿sí? Ya eso compensaba, pero no es compensatorio. No, ahora yo con tu perrito, que es como mi nieto, me tomo el tiempo. O sea, dejo todo lo que tengo que hacer para estar con él. O sea, cuando los tuve, yo tenía que estar ahí en la brecha. O sea, se me venían temporadas largas, venían viajes. Mi primer hijo era así, viajes 3 veces al año a Europa. ¿No? Claro, venía con regalos y todo, pero todo eso era la carrera.
Entonces, mis hijos, y tú también dices, te admiro, madre, te admiro, ¿por qué? Porque no era una mujer que estaba en la calle y que se gastaba el dinero y que de farra en farra. No, siempre estuve trabajando. Y lo que admiran en mí es la consistencia, ¿no? Y la ética. Pero no he sido una madre tradicional que esté en la casa, ¿no? Todo el tiempo en la casa, aunque mi pensamiento esté ahí, ¿no? Pero sí es una deformación profesional la que tiene el actor, porque cuando él actúa, solamente le entrega todo al creador, ¿no? A la fuerza creadora, y le dice, Señor, cuídalos, porque voy a actuar, me tengo que concentrar, no puedo pensar en nada más. Entonces a veces esa deformación, que a veces uno se va de viaje y tienes que abstraerte porque no puedes extrañar. Entonces es como que tienes la concha del caracol atrás, o sea, toda tu familia ahí en el pensamiento, pero tienes que abstraerte para poder aislarte y poder crear. Entonces es difícil. Podríamos decir que lo que más sufre es la familia, los hijos, de tener una madre artista. No creo. No creo. Yo, desde mi punto de vista como hija, creo que si me han tocado cosas por vivir, han sido meramente porque me tocaban, pero yo sentía mucha compañía por tu lado. A pesar de que llegabas en la noche, después de una función, o llegabas después de dictar clases, sentía ahí tu compañía. Me acuerdo que yo era una chibola muy miedosa y siempre te decía como, ma, quédate a mi costado hasta que me quede dormida. O yo te levantaba también en la madrugada y te decía, ma, tengo miedo, de la nada. O, no sé, me pasaban cosas y tú estabas ahí, podía recurrir a ti. Y eso te lo agradezco. De todas formas, creo que el ser padre y madre nunca, o sea, no vienes con un libro que te enseña cómo ser. No, no es como que, ay, sí, soy madre y sé cómo serlo porque tengo algo automático que me dice cómo ser madre. Esta es la manera, no, sino que con los recursos que tienes como persona, intenta hacerlo y lo eres, pero en base a las herramientas que tienes en ese momento. Y yo siento que tú tenías las herramientas indicadas para poder guiarme, que eso para mí fue lo más importante. A veces veo en otros niños, en otras familias, que hay un concepto de crianza completamente distinto, en donde los hijos son muy como idos con los padres, ¿no? Son muy distantes, a pesar de que sus padres siempre los quieren tener acá, abrazaditos. Los hijos se distancian de ellos porque es como, me ahogas, también necesito mi espacio. Y el padre puede decirle algo muy lindo al niño y el niño ni siquiera corresponde y no lo aprecia y no lo agradece porque lo tiene tanto que no sabe cómo apreciarlo. Simplemente es como, esto es lo usual. Y si bien es cierto, me parece increíble que seas un padre o una madre amorosa con tus hijos, que tú lo has sido, mi papá en su forma también, pero creo que nos dieron la libertad de poder crecer y experimentar y conocernos, cosa que para un niño es sumamente importante. Yo desde chibola ya sabía más o menos qué era lo que quería. Desde niñita ya estaba contando cuentos, ya te decía, quiero jugar a que yo me muero y tú estás llorando, porque, o sea, te admiraba mucho, ¿me entiendes? Entonces como que venían todas estas ganas de experimentar con lo que tenía y en base a esta libertad que tú me habías dado, ¿sabes? Y que tú me diste. Entonces, yo, si bien es cierto, todos tenemos traumas, yo creo que pudo haber estado mal. No creo que estuvo mal, yo creo que estuvo bien y que hiciste lo mejor posible y te admiro mucho por eso y admiro también mucho a mi papá por ello, a mi familia en general. Pues obviamente cada uno tiene sus cosas como familia, pero
y como persona, pero igual los amo, o sea, eso no cambia. Y yo no considero que tuve una infancia tan trágica. Si bien es cierto, me han pasado cosas, por ejemplo, el bullying, por ahí alguna que otra discriminación, quizás ya sea por mi peso, ya sea por XY, también altura, por pituquita, cuando en realidad lo que menos intentaba proyectar era eso, ¿no? O sea, mis papás siempre me enseñaron a ser humilde. O sea, creo que inconscientemente ustedes me enseñaron a tratar de no ser una persona que sea así como que mañas, que ahora ya se ha vuelto una tendencia, ¿no? Esto de decir, alucina que mañas, es que mira, yo tengo ese, yo tengo... Pero para mí era más como, eso no tiene valor, lo material para mí no tiene valor. Para mí lo valioso para mí era el poder aprender de todo lo que me pasaba. El aprender a comunicarme, el aprender a entender a los demás, empatizar con el resto. Quería desarrollar habilidades que para mi edad no eran. Definitivamente. Un niño solamente piensa en cosas materiales, en lo que le pueda deslumbrar con la mirada. Pero para mí no era eso. Para mí era deslumbrarme con lo que mis padres me enseñaban. Por ejemplo, me acuerdo, tú siempre me decías, hijita, lee. Mi papá también por su lado. Hijita, lee. Hijita, ¿qué te gusta? Yo te ayudo a experimentar qué quieres. Me acuerdo que me llevaste al ballet, a la marinera, a hacer de todo. Y eso, por ejemplo, te lo agradezco profundamente porque me permitió explorar otros nichos que yo jamás me hubiera imaginado. Entonces, como hija te digo, he estado en una situación muy privilegiada y no tengo por qué quejarme. Para nada. Y sigo estando en una posición de privilegios. Y creo que como hijos todos deberíamos entender eso. Que estamos en una situación de privilegios desde el punto en el que nuestros padres están en casa. O nuestros padres están ahí para resguardarnos. A pesar de que nos puteen, a pesar de que nos digan X, Y cosas cuando están molestos, a pesar de todo, si tus papás están ahí para decirte, acá estoy, es suficiente. Es un privilegio gigante. Gigante. Y que los tengas. Porque hay gente que ya no tiene a sus padres. Así es. Pero también es un privilegio para los padres tener hijos como tú. Porque creo que esa manera de ser tuya tan empática y tan madura desde pequeña, o sea que yo sentía que tú jugabas conmigo a la casita, tú cocinabas para mí, tú me enseñabas a ser madre. No quiero llorar. Incluso me pedías o tú misma cantabas al dormir, ¿no? Estrellita, ¿dónde estás? Y eras amorosa y tierna, graciosa y siempre preocupada por los demás. Entonces yo era una mujer siempre correcta, siempre trabajadora y siempre exigente y siempre rigurosa, y de repente estaba frente a una niña amorosa, maternal, que jugaba conmigo con esa parte mía también de infancia que me fue robada, ¿no? Entonces, me has enseñado y me sigues enseñando. Tú también, y te agradezco. Te amo, mami. Bueno, como última pregunta, para romper el hielo. ¿En qué momentos de tu vida sientes que necesitabas un desahuévate? Ahora último. Sí, porque me diagnosticaron una artrosis generalizada casi, o sea, por todo el uso que he tenido de mi cuerpo, tantos años, ¿no? de esfuerzos físicos, de ejercicios, de entrenamientos y también de una mala alimentación, ¿no?
Entonces, el cambio que uno tiene que hacer cuando tiene una enfermedad de ese tipo, que afecta el cuerpo con el que siempre te has identificado, con el cuerpo con el que vives, y eso te hace deprimirte porque abate una parte fundamental de ti, ¿no? Entonces, ahí viene el desahuévate, ¿no? O sea, porque aunque pierdas un ojo, una pierna, y eres actor, y puede ser tan chocante, tan traumático, estás vivo. Y entonces he tenido que hacer un cambio en mi alimentación, en mi sueño, en mi movimiento, en el tipo de entrenamiento que hago, tomar una medicación adecuada y a tiempo, y dejar de llorar el cuerpo que he perdido, o sea que ya no es el cuerpo de 20 ni de 40, sino que es un cuerpo que va ya hacia los 70. ¿No? Y aunque maneje mi scooter y maneje bicicleta y nada de a nado abierto, o sea, ya ahora hay un cambio, ¿no? Entonces sí, he llorado porque he enterrado una parte de eso, pero es la vida, ¿no? Entonces ahí vino el desahuévate. Entonces otra de las cosas es que uno también tiene que desprenderse de todas las cosas que nos dolieron y que están ahí en los huesos y que lo están juntando y lo están haciendo un solo bloque, ¿no? Y que también eso va a tener que ver con la mente, o sea que ya uno se va a volver esquemático, cada vez más esquemático, así como la columna se va a soldar toda, o se va a soldar el hueso de la cadera con la pierna. Entonces, ese desahuévate es suelta los dolores, perdona radicalmente, o sea, ya no hay nada que saldar. Ya es el momento en donde cada uno tiene que estar más liviano para partir, para que los huesos se suelten todavía y puedan pasar a ese otro plano, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es el desahuévate, que el último. Qué lindo, pues, madre. Bueno, hemos finalizado el episodio. Un aplauso, por favor, para mi madre. Qué lindo haberte tenido acá, madre. Bueno, gracias. Sí. A ver, tú promociónate, las cámaras son tuyas. Si quieres promocionar alguna red social o, no sé, en cuestión alguna obra de teatro, lo que sea, ante la cámara. Sí, primero promocionar al teatro, a las artes escénicas, como una profesión muy valiosa y que los padres no tengan miedo de ayudar a sus hijos a seguir adelante porque es un aporte a la sociedad y ese es un prestigio, no es una vergüenza tener un hijo artista. Y luego decir que voy a actuar mañana, es entrada libre en el Teatro de Lucía a las 8 de la noche, es una lectura dramatizada de una decena de actores que vamos a leer interpretando diferentes textos, poemas, incluso canciones, y que es entrada libre. Y luego del 20 al 22 de diciembre vamos a reponer La Geometría del Trigo en el Teatro La Casa Tovar, también a las 8 de la noche, con un elenco espectacular, que es una obra de Alberto Conejero. Y el 28, para despedir el año, vamos a tener un recital pequeño en la Casa Cambalache en Barranco, con canciones que hemos llamado cantos inocentes. O sea que es como cantos en donde los autores han querido creer en la esperanza, en el cambio de un mundo mejor, en el amor, en la honestidad. Y todos esos cantos le hemos puesto cantos inocentes y vamos a compartirlos para terminar el año. ¡Yay! Igual voy a dejar las redes sociales de mi mamá aquí abajo para que estén pendientes a todos los proyectos pues que vengan. Yo de verdad te felicito, madre. Estoy muy feliz por ti. Voy a ir a verte. Este episodio va a salir me parece que este domingo. Así que, pues sí, ya estamos. En verdad, muchísimas gracias a todos por haber sido parte de este año en Desahuévate Podcast. Justo hoy vi los destacados de Spotify y pues hemos llegado a muchísima audiencia y por acá en YouTube tampoco ha sido la excepción, así que te invito a que te suscribas al canal de Desahuévate y activas la campanita para que cada vez que se publique un episodio se les pueda avisar.
Además, comentarles que voy a dejar las redes sociales de mis chicos de producción, que sin ellos este año de Desahuévate y esta temporada no hubiera sido posible. Un aplauso para ellos, por favor. Y bueno, también les dejo mis redes sociales aquí en pantalla, de Lucky Dani. Ya saben que me pueden seguir en Instagram, TikTok y bueno, ya. Suscríbanse, síganos también en Spotify, Desahuévate Podcast. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias por haber sido parte de este episodio, madre. Y ya nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo capítulo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.